recuerdo que todavía está abierto el plazo de inscripción para la matrícula hasta finales de este mes o principios de la primera semana de noviembre. Podéis consultar toda la información y también realizar la matrícula a través de nuestra página web www.mepiar.com. Uno de los principales objetivos que tenemos desde MEPIAR es ofrecer formación de calidad, tanto en contenido como en metodología. Para ello contamos en el máster con profesionales de reconocido prestigio y también con un programa actualizado de vanguardia en el que se hace un recorrido por los aspectos y por las áreas fundamentales de los chicos y chicas en riesgo, tanto con ellos como con sus familias, desde el ámbito de la prevención, de la protección, de la intervención y de la reforma. Nuestro objetivo es formar a gente, los que estáis recién salidos de la parte académica, pues poder recibir información de calidad que todavía os ayude y os prepare más para vuestra práctica profesional. Y los y las que ya estáis en la acción, pues adquirir nuevas herramientas, nuevas estrategias, reciclaros y poder mejorar en la intervención con los chicos y chicas en riesgo, con sus familias, porque al final es nuestra responsabilidad como profesionales que les acompañan durante un tiempo de su vida. Desde el año pasado, desde MEPIAR contamos con una comunidad de conocimiento tanto para alumnos actuales del máster como para exalumnos. Básicamente el objetivo es que haya un punto de encuentro, que a través de esa comunidad de conocimiento podáis intercambiar intereses, inquietudes, también que podáis comunicaros entre vosotros, que podáis colgar documentos, etcétera. En primer lugar, antes de empezar con el webinar, queremos agradecer tanto a la ADEID como a la Universidad de Valencia por la organización tanto del máster como del seminario y, por supuesto, a la Fundación Amigo, que a través de su cátedra Luis Amegó colabora con el máster. Agradeceros también a cada uno de vosotros y de vosotras por hacer un huequito en esta mañana para poder escuchar a Abel, para poder aprender, para poder compartir y pasar un tiempo formándonos, como os decía, para poder ayudar. Como sabéis, este seminario va a tener 1 hora de duración y después de la exposición de Abel vais a poder realizarles todas las preguntas que queráis a través del chat. Como os he dicho, el webinar de hoy lo vamos a dedicar a los menores, alteraciones de conducta y patología dual. La patología dual en el menor es un ámbito que incrementa su prevalencia día a día. Dentro de la atención a menores corresponde su adecuado conocimiento, estudio y tratamiento de manera integradora, en vistas a prevenir su aparición y disminuir la gravedad de trastornos cuando se manifiesta. De esto es de lo que nos va a hablar el ponente de hoy. Él es Abel Vaquero Escribano, es doctor en Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Amigo de Castellón. Cuenta con más de 20 años de experiencia, está acreditado por el COP de la Comunidad Valenciana, es miembro de la Comisión Deontológica del COP y miembro del LOPF y miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación Hospital Provincial. Durante más de 8 años ha sido profesor asociado en la Universidad Jaime I y es profesor invitado en la Universidad Cardenal Herrera. Asimismo, mantiene actividad docente universitaria en diferentes másteres y posgrados, a la vez que participa en varios grupos y proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, dirigiendo y coordinando algunos de ellos, y relacionados especialmente con las adicciones, la patología dual y la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. Tiene más de 20 publicaciones científicas, ha publicado 6 capítulos de libros y ha presentado más de 50 trabajos de investigación en diferentes congresos. Gracias por estar aquí, Abel. Bienvenido. No me acordaba de todo esto. Bienvenido y, bueno, adelante, os dejo con Abel. Vale, hola, buenos días. Disculpad el retraso, no vivo en Valencia y llegar aquí ha sido un poquito complicado.
cuando me propusieron el comentaros, el compartir con vosotros un poco lo que es la atención a menores, la enfermedad mental, el consumo de sustancias, estuve revisando bibliografía, hablé con compañeros y lo que quiero intentar aportaros es un poco una visión real y que os sea práctica. Es decir, a mí me gustaría que cuando a esta hora, al tiempo que estemos conectados, vosotros digáis, he conseguido algo. Por lo menos creo que a partir de ahora tendré en cuenta algún aspecto que a veces por desconocimiento o por el motivo que sea no tenemos presente. Yo considero que para trabajar en cualquier ámbito, ya sea patología mental, patología dual, menores, adicciones, hay que tener información real y cuestionarnos constantemente qué estamos haciendo. El campo de intervención de los menores es bastante complicado. Yo siempre que empiezo alguna formación como esta, me gusta introducir el concepto del estigma. Cuando hablamos de patología mental, menores con enfermedades mentales, menores que consumen sustancias, nosotros, os conozco, pero supongo que sois profesionales, estudiantes, tenéis una evidencia, normalizáis o entendéis la realidad de estas personas. Hay gente que tiene prejuicios, miedos y cuando tenemos ese miedo y esos prejuicios estigmatizamos lo que desconocemos. Hablar, por ejemplo, de un adolescente que tiene esquizofrenia, pues puede generar rechazo, incluso curiosidad, morbo. Es un tema, me refiero, que hemos de ser conscientes, ¿no? En los condicionantes externos un poco a esta área de conocimiento o de intervención, porque incluso yo me he encontrado por desgracia con profesionales que tienen este estigma, ¿no? Y utilizan términos tal vez inadecuados y la atención no suele ser la que realmente se merece la persona con estos graves problemas. Esta atención realmente es bastante novedosa. Si hablamos de intervención profesional, educativa, psicológica, pseudopsiquiátrica al principio, luego psiquiátrica a los menores, no nos hemos de remontar siglos atrás, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX empiezan a aparecer las primeras intervenciones con los menores. Es evidente que el modelo de sociedad evoluciona pasando desde un ámbito rural a un ámbito urbano con en mi opinión, el condicionante principal de la revolución industrial. Las familias salen de casa, se pierde un poco esa unidad, unas condiciones de trabajo, pues, digamos, de esclavitud, ¿no? Y los niños se quedan solos, se quedan desprotegidos, se quedan sin el cuidado en aquella época, pero sin ese cuidado, ¿no? Y empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de niños con problemas, las primeras intervenciones clínicas, niños desaparecidos, niños salvajes, etcétera, etcétera. Toda esta realidad se empieza a conceptualizar y aparecen las primeras intervenciones, ¿no? Yo he de reconocer que siento cierta predilección por el psicoanálisis moderno, no el clásico, y el psicoanálisis es, digamos, el primer enfoque que enuncia al menor como objeto de entidad psicológica, como objeto de entidad terapéutica. La infancia determinaría la génesis, el desarrollo y la atención a la mayoría de problemáticas psicopatológicas, de comportamiento, etc. Hay diferentes corrientes que están a favor, están en contra, como por ejemplo podemos encontrar pues, enfoques más conductistas, más educativos, Watson, Thorndike, Skinner, los conductistas clásicos también aparecen, coexisten bastante con el psicoanálisis y plantean que toda esa realidad del psiquismo, la emocionalidad, los apegos, no tienen nada que ver con la intervención, con el desarrollo, con la génesis de psicopatología, ¿no? Se desarrollaría más por modelos de aprendizaje. Se puede educar la psicopatología. Es cierto, en mi opinión, se pueden educar ciertos síntomas, se pueden reeducar ciertos síntomas, pero otros síntomas de primer orden van a requerir una intervención que, por desgracia, no va a poder ser educativa, va a requerir de un enfoque más farmacológico, más cognitivo, más emocional. Podemos encontrar múltiples opciones a continuación, vamos
vamos a ver, ¿no? Hay un momento, clave para mí, es en los años 30 en Estados Unidos, cuando empiezan a crearse las primeras clínicas específicas de menores. Digamos, los primeros manicomios, por decirlo de una palabra un poco más sonante, específicos para niños. Si bien el target, el objeto de atención eran niños con malformaciones físicas, huérfanos, delincuentes, niños con problemas neurológicos, con discapacidades, era un poco un cajón desastre. Pero si bien hay que reconocer que es el primer contexto profesional donde se atiende específicamente a los menores. En España también es curioso, y está bien que lo sepamos, que al principio del siglo pasado se empieza a generar con la reforma nacional de la asistencia psiquiátrica, se diferencia lo que son los manicomios, digamos, de adultos y los manicomios o hospitales de atención más a niños, ¿no? Esta atención va evolucionando y es curioso porque en nuestro país, por, digamos, regulación autonómica, podemos encontrar atención profesional totalmente diferente. No es lo mismo la atención a menores en Andalucía que la atención a menores en Madrid, que la atención a menores en Galicia. Dependerá de las competencias autonómicas. Los servicios de atención, tanto sanitaria, educativa, difieren bastante, ¿no? Si bien es un debate que tampoco nos ayuda demasiado. Hoy en día, a nivel de intervención, las corrientes que están más en auge con menores es la perspectiva neuropsicológica, ¿no? El psicoanálisis, la psiquiatría, la neurología evoluciona a una vertiente mucho más aplicada, mucho más conceptualizada entre el menor. La conducta del menor está determinada principalmente por una base neurológica. Y esta base neurológica está determinada por unos factores genéticos y por unos factores ambientales, que pueden ser modificados por desde estilos de crianza, desde consumo de sustancias, desde exposición a tóxicos, etc. ¿Vale? Dentro de la clasificación de la enfermedad mental, de la patología mental en menores, sobre todo en menores lo que vamos a encontrar van a ser síntomas. Va a ser difícil diagnosticar a un menor. He trabajado mucho en la privada y os puedo decir que hay niños que dice su madre, ¿tiene hiperactividad? No tiene hiperactividad. Puede tener ciertos síntomas que se pueden englobar en la hiperactividad. ¿Tiene depresión? Muy complicado que con 12, 14, 16 años, digamos, cumplamos criterios clínicos. Si bien, opinión personal, el cumplir criterios no es un elemento que nos ayuden demasiado en la atención. He trabajado a veces, trabajo principalmente con síntomas. Hay menores que tienen 2 síntomas de depresión que son mucho más graves que los 5 síntomas criterio que puede cumplir otro menor, ¿no? ¿Vale? Pero por un poco diferenciar podemos encontrar múltiples clasificaciones. A mí me gustó mucho esta, la que difiere entre trastornos externalizantes e internalizantes, ¿no? Los internalizantes serían más de la vinculación emocional, timidez, ansiedad, estado de ánimo, gestión de emociones, y los externalizantes se basarían más en la reactividad, conductas más, digamos, más hacia afuera. Luego a continuación iremos detallando. Si miráis y queréis conocer más a fondo, pues hay diferentes manuales, el DSM, la CIE, hay tratados de patología dual donde podéis encontrar pues apartados, capítulos específicos destinados a la atención clínica en adicciones, en consumo de sustancias, como queramos llamarlo, en menores. Yo diferencio también, para contextualizar, lo que es el menor y el adulto joven. Una persona menor de edad, por el sistema legal en nuestro país, es una persona con menos de 18 años. Si bien un menor, un niño, yo no considero que es una persona que tiene 17, 16 años, ¿no? Yo considero diferencias menores y, digamos, adultos jóvenes. La palabra adolescente no me gusta mucho. Adulto joven, ¿no? Podemos diferenciar 12 desde los 4 hasta los 12 años, desde los 12 a los 18 años. ¿Por qué os digo esto? Porque podemos encontrar personas con 15 años que tengan una esquizofrenia, síntomas de esquizofrenia. Y son trastornos que parece que históricamente son más prototípicos de una persona adulta, ¿no? Cada vez nos encontramos, por desgracia, menores de edad con patología adulta.
¿vale? También es curioso que la evolución de la patología en el niño se ubica en el adulto de una manera. Un niño que tenga un Asperger, por ejemplo, un trastorno de las emociones, como adulto, ¿cómo se desarrolla esa patología que no puede tener una remisión, ¿no? ¿Cómo se evolucionan los síntomas? Pues vamos a ir viéndolo un poco, ¿vale? También otro concepto que hay que tener claro es lo que es la patología dual. Cuando utilizo el término patología dual realmente significa que coexisten dos enfermedades mentales, ¿no? Pues, por ejemplo, la de trastornos de estado de ánimo, una manifestación de ansiedad, una esquizofrenia, un daño cognitivo. Sí, es la terminología, digamos, del día a día, conceptualiza lo que es la patología dual cuando existe una enfermedad mental y un trastorno por consumo de sustancias. ¿Por qué introduzco este concepto? Porque la mayoría, un porcentaje muy amplio de menores de edad con problemas graves de conducta, no solo existen esos problemas de conducta, existen unos síntomas mentales y existe en muchas ocasiones un consumo de tóxicos que puede abarcar todo tipo de sustancias. Si nos centramos en nuestro país, cocaína no mucho, alcohol, cannabis, pero en otros países, por ejemplo en Sudamérica, cocaína, inhalantes, alcohol, podemos encontrar muy diferentes sustancias. ¿Vale? Es evidente que este consumo de sustancias tiene un impacto, como os decía antes, en la neuropsicología del menor. El cerebro de un menor no desarrollamos a nivel cerebral hasta los 25 o 30 años. Digamos que el cerebro madura a los 25 años. El consumo de sustancias previo a los 25 años va a tener un impacto que puede potenciar la patología mental de base y puede potenciar o desarrollar la conducta de consumo y puede potenciar la interacción entre las dos, digamos lo que es la patología dual, ¿vale? Hemos de entender que el abordaje de un menor no es el de un adulto. Un adulto, entre comillas, los síntomas, la comunicación, la demanda terapéutica suele ser voluntaria. Los menores acuden casi siempre a consulta derivados, obligados por la familia. Cuesta mucho más entender un psiquismo infantil. Las emociones, el miedo, el desarrollo de ciertas estructuras a nivel frontal sobre todo, nos dificulta mucho más el poder llegar al psiquismo infantil, porque tenemos que entender que el psiquismo hay aspectos que desconocemos los adultos y mucho más los niños, ¿no? Lo digo porque es un concepto que también tenemos que tener en cuenta. Podemos encontrar menores con los que estamos trabajando 1 año, 2 años y no sabemos realmente cómo maneja, por ejemplo, la demora de gratificación. Un concepto que es importante, vamos a trabajarlo, que puede crear tiempo, la impulsividad cognitiva, ¿no? Va a costar bastante el poder identificarlo tú, que puede identificarlo el menor y poder trabajar de una manera adecuada. ¿Vale? No solo me refiero a problemas psicopatológicos, todo es enfermedad mental, consumo de sustancias. Existen en los menores etapas del desarrollo unidas a cambios hormonales, cambios en la estructura orgánica y cambios en la neuroestructura, ¿no? Pues, por ejemplo, la lateralidad, el aprendizaje lector, el compartir, la aceptación de normas, son factores que también tenemos que ir evaluando. Entonces, que no tienen en sí una patología, pero tienen problemas del desarrollo, si queremos llamarlo así, de la interacción social, del aprendizaje, que también pueden ser objeto de atención clínica. ¿Por qué os digo todo esto? Porque como profesionales tenemos que evaluar todo esto. No solo tenemos que evaluar lo psicopatológico, lo evidente, ¿no? El objeto de demanda de la familia. Si una persona, por ejemplo, un niño, le preguntamos su concepto del bien y del mal, que muy probablemente haya sido transmitido por la familia o por aprendizajes, va a ser complicado trabajar con él, ¿no? También, por ejemplo, entender cómo ese niño asume la disciplina. Hay padres dictatoriales, permisivos, dialogantes, y hemos de ver cómo esa interacción impacta en el psiquismo infantil. Como os digo, es psicopatológico, sino como una cuestión de desarrollo del menor en el grupo, en el contexto académico, en el contexto social. También hay que entender que los menores
comparten su tiempo en diferentes escenarios, ¿no? Uno es familia, en el contexto escolar y durmiendo. Si dividimos las 24 horas del día, prácticamente los niños pasan más tiempo en ocasiones fuera de la estructura familiar. ¿Por qué os digo esto? Porque va a costar a veces el poder tener informadores que nos faciliten ciertos datos que necesitamos, porque probablemente los sepan a veces más los docentes o los amigos que la propia familia, por la dinámica, digamos, funcional que se adquiere en este proceso de desarrollo en nuestra sociedad. En otro país tendría que utilizar otro tipo de discurso porque sería diferente al nuestro. ¿Vale? Os voy a comentar, por ejemplo, os pongo alguna viñeta clínica para que entendáis lo que es atención con la que me encuentro yo. De repente pues puedo encontrar un menor de 14 años que no tiene contacto ocular. No me mira cuando estoy hablando con él. No digo preguntándole ni entrevistándole, simplemente hablando ¿cómo estás?, etcétera, intentando un poco generar rapport, ¿no? Una relación de cercanía. Sus respuestas son inapropiadas, tiene una alteración del patrón del sueño, invierte el sueño, la vigilia, por eso os indicaba antes que el sueño es muy importante. El sueño es, para mí, uno de los escenarios de problema mayor. La conciliación del sueño, la interrupción del sueño, la inversión del sueño, genera un impacto, digamos, neurológico bastante importante y un impacto emocional. El niño también ha tenido diferentes cambios de aspecto. Comenta a la familia que ha incrementado el consumo de cannabis, no cumple normas, tiene un patrón social deteriorado, ha bajado mucho el rendimiento académico. Solo puedo tener estos síntomas. El niño no quiere hablar conmigo, esta es la información que tengo. Preguntaré sobre lo que os decía antes, cómo ha sido su desarrollo evolutivo y probablemente este chico, pues, a mí me impresionaría de que puede tener un trastorno del espectro de la esquizofrenia. Es evidente que con esa información puedo cumplir criterios para otros trastornos, ¿no? Pero, este caso es un caso real, lo ubicaríamos dentro de la esquizofrenia. Os voy a introducir con estos pequeños viñetas clínicas los diferentes trastornos mentales para que conozcáis también las realidades de los menores. Sí que existen menores con 16, 17, 18, 15 años con síntomas de esquizofrenia y con consumo de sustancias, por ejemplo. Lo que es evidente que no sean las manifestaciones clínicas que tiene un adulto. El nivel de delirio que tiene un adulto es mucho más grave que el nivel de delirio que tiene un niño. Si bien el nivel de bloqueo emocional es equiparable. Una persona adulta que tiene una esquizofrenia, vemos que no muestra esas emociones, intentamos por todas las formas que maneje emociones y vemos que es una cuestión prácticamente imposible, sobre todo por, pues no sé si ven la presentación por lesiones, fármacos, de la propia enfermedad. Con los niños sí que es equiparable. Los niños que tienen síntomas psicóticos es muy complicado el manejo emocional. La esquizofrenia es una patología mental con una repercusión en la conducta, en el pensamiento y en las emociones, sobre todo a nivel cognitivo. Perdón, las personas con esquizofrenia pierden el control del pensamiento. Pueden tener fijaciones, obsesiones, paranoias, delirios. Digamos que su pensamiento no depende de su voluntad, depende del curso que va desarrollando, sobre todo con contenidos, digamos, místicos, patológicos, religiosos, sexual, bastante distorsionados. Estos síntomas, digamos, sean positivos de la esquizofrenia, las alucinaciones, los delirios, las conductas inadecuadas, remite muy bien con fármacos y con psicoeducación. Lo que es más complicado es lo que os decía antes, los síntomas cognitivos, los síntomas, digamos, de segundo nivel, los síntomas emocionales, ¿no? Que determinan mucho la interacción, produce mucho bloqueo. Dentro de la esquizofrenia, tampoco hace falta que os lo comente, si buscáis encontráis que hay diferentes clasificaciones, trastornos esquizoafectivos, esquizofreniformes, esquizofrenia simple, etcétera, etcétera. Son etiquetas. Lo importante es que conozcamos los síntomas. Sobre todo vamos a encontrar lo que decía, niños con síntomas psicóticos y niños, sobre todo, que consumen sustancias y tienen estos síntomas psicóticos. ¿Por qué os comento esto? Porque la mayoría de
primeros episodios psicóticos van siempre vinculados al consumo de una sustancia. Niños que empiezan a consumir cocaína y de repente empiezan a tener sensaciones psicológicas cognitivas desagradables. No puedo parar de pensar, pienso que se ríen de mí, me están mirando. Son síntomas, digamos, de primer orden psicótico que pueden remitir, se abandona el consumo de la sustancia. Si se continúa con el consumo de la sustancia, probablemente esos síntomas se amplifiquen, se magnifiquen y cristalicen en lo que sería una posible esquizofrenia. Pero en menores encontraremos fundamentalmente síntomas psicóticos, sobre todo en adultos jóvenes. Cuando encontramos síntomas de ese tipo, lo que hay que hacer es, sobre todo, derivar psicólogo, unidad de salud mental, para que valore adecuadamente y se intervenga de la manera más adecuada. Cuando hablo de intervención, yo entiendo una intervención global y creo que es la que cualquier comunidad científica o terapéutica en algún ámbito de conocimiento a defender, ¿no? De cabida a todo el mundo en atención a este tipo de problemas. Psiquiatras, educadores, integradores sociales, psicólogos, todo el mundo, ATS, sociedades sanitarios, todo el mundo tiene que conocer la realidad del paciente para poder prestarle la atención específica más concreta que va a necesitar ese momento y ese trastorno. ¿Vale? Tengo que, por desgracia, ir un poco rápido porque hay muy diferentes manifestaciones clínicas y me gustaría que por lo menos conozcáis por encima los criterios más relevantes que os pueden, creo que, ayudar, pueden ayudar a contextualizar, ¿no?, lo que le está pasando a quien tenemos delante, ¿no? Podemos encontrar otra realidad pues diferente, ¿no? Un niño de 10 años que manifiesta mucha rabia, una rabia excesiva, los padres lo comentan, no se le puede decir nada, está muy activado, ¿no? No se comunica, también tiene el patrón de sueño alterado, como os digo, el sueño siempre hay que valorarlo, es muy importante. Ha reducido la ingesta, la actividad social y tiene un deterioro en la actividad académica y ha incrementado el consumo de alcohol. Podría perfectamente cumplir diferentes criterios para diagnosticarlo. Este niño en cuestión tenía un trastorno del estado de ánimo, tenía una depresión. Por circunstancias, no puedo pedir cuentos, estresores familiares, había empezado, digamos, a desactivar su conducta. Es la diapositiva, un cerebro que se deprime es un cerebro que pierde polaridad, pierde electricidad, pierde conectividad. La persona con depresión empieza a desactiva las ganas de hacer, la motivación, la conducta, en un proceso que al final llega, digamos, a un funcionamiento mínimo. A medida que el nano incrementa las conductas, la activación, se verá como la capacidad del cerebro se incrementa y como el niño va superando la depresión. Si bien es evidente que a veces necesitamos fármacos que ayuden, digamos, a empezar esa activación en niveles de depresión bastante graves. ¿Por qué os he puesto la depresión en menores? Porque es un tema complejo. En menores va a ser complicado encontrar niños que, digamos, tengan depresiones como el adulto. Es muy diferente la depresión adulta y la depresión infantil. Los adultos, la mayoría del porcentaje de trastornos anímicos, es una depresión emocional, donde la emoción que predomina es la tristeza. La persona está melancólica, triste, miedo, no encuentra motivación. El menor puede tener una depresión agitada. Os pongo un ejemplo. Cuando cualquier situación de frustración se puede entender de dos maneras. Yo, por ejemplo, me roban el coche, un ejemplo, y puedo llorar. Puedo llorar y sentirme triste y mal, me ha robado el coche, qué pena. Era un coche que compartí con mi expareja, tengo muchos recuerdos con mi expareja, con el coche, y eso me genera un impacto. O puedo enfadarme, y en lugar de miedo y tristeza, de rabia y golpear, pegarle la pared puñetazos, enfadarme, gritar, insultar. En los niños es igual. Los niños, ante la pérdida, ante esa sensación de no poder funcionar, tienden a actuar de una manera más agitada. Se llama, la persona agitada viene de 1914, creo que en 1914, creo que Kretelin la etiqueta ya, ¿no? Diferencia lo que es la depresión emocional y la depresión, digamos, agitada. En los niños encontramos esas manifestaciones de rabia, pero no es una conducta de negatividad, de antisocial, es una manifestación de ayuda. Estoy rabioso, estoy mal, necesito
apoyo, necesito acompañamiento. Es lo que nos encontraremos con los menores, y hay que valorarlo bastante. También nos podemos encontrar en menores lo que son trastornos bipolares, no tanto, pero con 16, 17 años empieza a haber personas que su ánimo oscila. Tienen días de un estado emocional demasiado alto, todo es perfecto, al día siguiente el ánimo baja mucho. Estos menores, con el tiempo, digamos a nivel longitudinal, veremos que muchos desarrollan síntomas, no digo trastornos, síntomas de aspectos más bipolares. Es una realidad que antes sonaba muy cinematográfica, ¿no? Trastornos bipolares adultos. Hoy en día podemos encontrar en muchos menores que tienen este tipo de trastornos y ubicados casi siempre en el consumo de sustancias. Menores muy consumidores a nivel precoz de alcohol, consumidores de cocaína a nivel precoz, 14, 15, 16 años. Su cerebro tiende a, digamos, conectarse mal y tienden a desarrollar este tipo de trastornos. Sobre todo también tiene un impacto muy grave. Las drogas que más impacto generan a nivel de neuroestructuras son las drogas de síntesis, anfetaminas, speed, éxtasis, drogas muy baratas, con mucha oferta, mucha demanda y con, por desgracia, mucho impacto neuropsicológico. En otro aspecto, también nos encontramos cada vez más, se confunde bastante con el trastorno bipolar lo que son trastornos de personalidad en un niño, en un menor. Es evidente que la personalidad se desarrolla desde la infancia, sobre todo desde la adquisición del lenguaje, vemos la manera de ser, carácter, como llamarlo, de un menor. Con el tiempo parece que se va diferenciando de otros, tiene su propia personalidad que está desarrollando. Y nos encontramos, es un trastorno con más prevalencia femenina, muchas adolescentes, muchos menores con rasgos graves de personalidad, no con un trastorno en sí, llamado, etiquetado como trastorno límite, pero son personas que cuando cumplan la mayoría de edad, con 20, 24, 25 años, tengan ya pueden tener casi siempre todos los síntomas de un trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es el trastorno que yo considero más representativo de los trastornos de personalidad, ¿no? De las patologías mentales dentro de la característica del individuo. La persona pues tiene manifestaciones de diferentes trastornos, ¿no? Puede haber oscilaciones anímicas, problemas de identidad, pseudodelirios, agresividad, consumo de tóxicos. Son pacientes con muchos problemas y con un manejo muy complicado. Los trastornos de personalidad, la personalidad farmacológicamente no se resuelve bien. La intervención más adecuada suele ser también de tipo educativo, psicoterapéutico. Os pongo este estudio que, aunque tiene un N bastante flojito, son 15, 14 sujetos, es muy interesante para que conozcamos realmente lo que es un trastorno límite de personalidad. La amígdala es una estructura del cerebro, amígdala probablemente dice el nombre, es una almendra, de forma de almendra que está en el centro justo del cerebro. Lo podéis ver en la diapositiva situada en la izquierda. Esa estructura va relacionada con el miedo. Las personas con una amígdala grande, pues evidentemente, si está bien conectada, tendrán más miedo, sobre todo a nivel de activación de esa estructura. Las personas que tienen esa activación poco conectada tendrán menos miedo. Como veis en el estudio, las personas con trastorno límite de personalidad, la emoción persistente muy por encima de digamos, la población normal, o sin estos síntomas, es mucho mayor. El miedo que sienten es un miedo constante. Tú, por ejemplo, no le llamas un día a un paciente con un trastorno de este tipo y la sensación es: me ha abandonado, ya no quiere saber nada de mí, es automática, me va a introducir no me ha llamado, puede haberle pasado algo, etcétera. Y luego otra estructura muy importante que en los menores, como os decía, no se desarrolla hasta los 25, 30 años, es el lóbulo frontal, el córtex prefrontal, donde está el control de la conducta, el control de las emociones. Las personas con un trastorno límite de personalidad tienden a tener, en estudios, una hipofuncionalidad del córtex. Son personas que no tienen control de la conducta. Conocen a una chica y perfectamente se enamoran de ella y pueden incluso independizarse conociéndola 2 semanas, etcétera. Son personas agresivas, porque a veces
no tienen como digo este control, perdón, pueden ser agresivas, no es que sean todos agresivos. La relación con las sustancias también es muy común, no existe control con dinero, sustancias, afectos, personas, por lo tanto son entidades bastante complejas en las que hemos de intervenir, ¿vale? Pongo también otra viñeta, en este caso es un menor, tiene 10 añitos, demanda atención, está inquieto, abusa de cafeína, abusa de bebidas energéticas, tiene un mal manejo conductual, no tiene conciencia, se pelea con compañeros. Lo importante sobre todo es la conciencia, es decir, cómo me relaciono yo con el otro, cómo me relaciono con mi familia. Mi familia son malos, no me quieren, pero tú, ¿qué papel juegas en esa interacción? Si el niño o el adolescente en sí tiene una conciencia interpersonal limitada, cuando hay una patología esa conciencia está mucho menos desarrollada. Este menor tenía, en este caso, un trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Es un trastorno común, bastante común, si bien hay personas profesionales y, digamos, grupos científicos que no están de acuerdo, no creen en la hiperactividad, piensan que es un trastorno inventado por la industria. Os digo esto porque os podéis encontrar en la literatura puntos de vista muy dispares, gente que está a favor de los psicofármacos para la hiperactividad, hoy en día está bastante en duda esto, y gente que está totalmente en contra desde el principio, porque la hiperactividad es un trastorno aprendido, no es un trastorno desarrollado con una base genética, por malos aprendizajes, por desvinculación de la familia, por la hiperactividad realmente que la sociedad tiende a generar, la hiperinformación, el tiempo real en todo, la ausencia de demora, la persona, el niño, no puede procesar estas demandas de una manera inadecuada. Veremos que hay diferentes tipos, a nivel de distracción, simplemente atencional, otra que es más conductual, otra que coexisten las dos, otra que es más a nivel de impulsividad, muchas variaciones, y la repercusión pues es evidente que es en todos los ámbitos, en el ámbito de la escuela, amigos, familia y sobre todo, propongo lo último, en la autoestima del menor. A veces entendemos que el niño que se le diagnostica correcta o incorrectamente de hiperactividad no es consciente del estigma. Psiquiatra, soy diferente, tú no atiendes, tú no puedes llevar el ritmo de los demás. La gente, los niños es evidente, ¿no? Una persona que tiene otro ritmo, que no tiene conciencia interpersonal, suele quedarse apartado, ¿no? Es muy importante también valorar lo que es la autoestima de estos menores, ¿no? Que a veces parece que se olvide. Y la realidad que nos encontramos ahora es realmente estos menores cómo se ubican como adultos. Una persona que hace 10 años, 15 años tenía hiperactividad, con 25 años, con 30 años, continúa teniendo esa hiperactividad. La hiperactividad remite con el tiempo. Se diagnostica también últimamente hiperactividad en adulto, pero os digo, son temas de bastante debate, de bastante confusión, ¿no? Sobre todo lo que a veces hay niños impulsivos y automáticamente se le etiqueta como hiperactivos. Hay personas que son muy activas, no por eso tienen un problema de hiperactividad, ¿vale? Hay otros trastornos también del menor, ya para finalizar, que son bastante comunes. Me llama mucha atención y hago hincapié en él, es el trastorno negativista desafiante. Son menores negativistas, básicamente la tolerancia a la frustración, la demora de gratificación es nula, ¿no? Son personas irritables, rencorosas, violentas, no cumplen normas, se aíslan mucho y generan bastante conflictividad. A veces hay que valorar, como os digo, que este trastorno negativista no sea una depresión, se confunde bastante. Y si existe un consumo de sustancias que tiene bastante prevalencia con este trastorno, es bastante grave. A veces se comenta, digamos, en foros científicos que este trastorno mental es el pródromo de que en el adulto desarrolle un trastorno antisocial de la personalidad. Menores negativistas, desafiantes, que no cumplen normas como adultos, si no se educa, si se gestionan esos síntomas, serán adultos con esas manifestaciones y con problemas bastante más graves. Os pongo una foto de una película que me parece muy interesante, se llama Tenemos que hablar de Kevin, que habla un poco de un menor que podía enmarcarse en este cuadro. Según
diagnósticos, hay gente que la película la ve con un diagnóstico o con otro, pero como aprendizaje, digamos, psicológico, psicopatológico en el menor me resulta bastante interesante y os la recomiendo personalmente, ¿vale? Otros trastornos también, otras manifestaciones bastante comunes en los menores son los trastornos de las emociones, los trastornos del espectro autista. Cada vez pues, vemos más niños Asperger, si bien el DSM-5 lo conceptualiza de otra manera, son menores que por son unas fichas que utilizan, digamos, en las agendas de colegio. Son trastornos, sobre todo, que la interacción social, la emocionalidad es diferente a la demanda social. Son personas que viven en un mundo diferente, en un mundo a veces compartido. Y, como es evidente, el que coexistan dos mundos donde uno es una minoría poco significativa, por desgracia, pues genera que esa persona necesite una atención específica, un cuidado específico. No encontramos aquí en España un consumo de sustancias elevado en este tipo de trastornos, pero en Estados Unidos es uno de los trastornos que más prevalencia tienen los menores. Menores con autismo, no entendemos el autismo como un trastorno grave, con síntomas de autismo. Menores con problemas en las emociones, la interacción social, son un grupo muy consumidor de alcohol, de cannabis, porque, digamos, modularía de una manera, de un engaño toxicológico estas estructuras del cerebro. Si bien lo interesante será aquí 10 años, 5 años, como estos menores adolescentes con este tipo de trastornos se van ubicando en la sociedad. También otro trastorno bastante común en adolescentes, en menores, cada vez más, son los trastornos de la conducta alimentaria. Niños, adolescentes, sobre todo afecta más al género femenino, aunque también se ve bastante en chicos, que presentan alteraciones en la ingesta, no solo anorexia y bulimia, cada vez encontramos más atracones, rumiación, obsesiones con la comida, vigorexias, digamos, cuestiones más con la identidad, con mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo? Pues mi cuerpo se determina por el ejercicio, por la ingesta, por las condiciones ambientales, pero la ingesta determina mucho la morfología, ¿no? Los menores pues tienden a alterar esa morfología a veces con alteraciones propiamente dichas de la ingesta siendo patológicas. Esas alteraciones también guardan mucha relación a veces con trastornos de personalidad. Si encontráis adolescentes con anorexias, bulimias, valorar siempre lo que es el trastorno límite, pues existe bastante. Y el consumo de sustancias, consumo cocaína, adelgazo, porque me quita también el hambre. Cuando consumo anfetaminas no tengo hambre. A veces ese consumo es bastante evidente. Os he explicado, digamos de manera un poco rápida, las principales entidades clínicas, ¿no? Lo interesante sería poder detenernos una hora en cada una de ellas, si bien por tiempo no es posible. Espero haberos ubicado por lo menos o por encima un poquito en estos trastornos. También, cuando valoramos un menor, tenemos que ver otros escenarios, no solo el menor. Tenemos que ver la familia. Hay que evaluar al menor con la familia, al menor solo y a la familia sin el menor. Hay familias que predisponen, que precipitan, que mantienen los trastornos mentales. Si yo tengo un trastorno bipolar y consumo alcohol, mi pareja tiene un trastorno bipolar y consume alcohol, mi hijo tiene bastantes posibilidades de desarrollar por genética, por herencia, un trastorno. Pero si yo lo potencio, es mucho más probable que desarrolle y potencie ese tipo de trastorno. A veces, la dinámica familiar tiene que ser realista. Por ritmos de trabajo, por cambios del modelo de la familia, tiene un mayor impacto en el psiquismo infantil. Un menor necesita afecto y cuidado. Cuando el cuidado se omite, hay unas manifestaciones. Cuando el afecto se omite o es inseguro, hay unas manifestaciones también. Cuando se omiten los dos, las manifestaciones clínicas, no digo que sean psicopatológicas, pero el funcionamiento del menor tiende a verse deteriorado, tiende a verse debilitado. Y otro factor que también es importante y que no hemos de obviar, como os decía antes, pasamos los adultos, empleo 8 o muchas más horas trabajando,
8 horas si podemos durmiendo y 8 horas, digamos, en nuestro desempeño personal. Los menores tienen un escenario de sueño, un escenario general y un escenario académico. Pasan muchas horas en la escuela. La docencia, la relación con otros menores, el bullying, el acoso, la identidad, el sentirte apartado, la falta de competencia, el no sentirme igual que los demás, la autoestima se desarrolla mucho en la escuela. Es importante también tener información no solo de la familia del menor, sino de otros agentes externos. Yo procuro, cuando tenemos un menor, intentar hablar con el tutor o el psicopedagogo que hay en el centro escolar para que te oriente. Si bien casi siempre los menores que vienen a consulta vienen ya informados, ¿no? Desde el centro, un informe que indica el rendimiento escolar, el rendimiento social, la interacción o los posibles síntomas dentro de una globalidad amplia que se identifica en la escuela. Con esa información familiar, personal y académica intentaremos plantear la estrategia más adecuada. Con todo esto, ¿qué podemos sacar? ¿Con qué nos podemos quedar después de esta hora? Yo os comento unas pinceladas que para mí son interesantes, ¿no? En los menores, el curso clínico de los trastornos es más rápido y más grave. Un nano que haga una depresión será rápido, será grave. Más síntomas va a costar más, digamos, que el niño funcione con la terapia farmacológica, con la psicoterapia, como os digo, sobre todo por el nivel de desarrollo cerebral es muy diferente, es mucho más vulnerable que el adulto. Los menores tienen también muchas complicaciones, abusan de muchas sustancias. No encontramos dependencia en menores, es muy complicado. Un menor alcohólico no existe, pero un menor que cada fin de semana abusa gravemente del alcohol sí que existe. Son menores que a veces con condiciones de hospitalización es complicado porque no hay unidades específicas de salud mental infantil. En muchas menos plazas también existe el riesgo de suicidio en menores de edad con una prevalencia de suicidio elevada. Como os digo, su control, su conciencia es mucho menor que la nuestra. El impacto emocional es mucho más grave. La intervención siempre debe ser multimodal, farmacológica, cognitivo-conductual, como queráis, no el enfoque psicológico, pero todos los actores sociales con el menor tienen un papel, tienen que conocer la realidad del menor para poder modular la atención que se merece. También debemos tener en cuenta dónde se atiende a los menores. ¿Se les cuida? ¿Se atiende a un menor? ¿Se le cuida? Un menor necesita atención y cuidado. Si no se siente querido y se siente cuidado, va a ser muy complicado que el tratamiento, la intervención funcione. Hemos de prevenir realmente todos estos trastornos. Pero yo creo que, por desgracia, hemos llegado un poco tarde, ¿no? Nos encontramos ya con prevalencias elevadas de síntomas, de trastornos. Sin ir más lejos, yo estoy hablando de esto. Si no existiera esta realidad, no estaremos aquí formándonos, ¿no?, en esta atención que necesitan. También hacen falta, esto es una opinión personal, criterios más específicos al menor. Su psiquismo es diferente. El psiquismo adulto es más global, más no tan específico, ¿no? Hacen falta criterios de valoración, los síntomas son totalmente diferentes en un menor, en un adulto, hace falta tenerlos en cuenta para poder intervenir. Y la pregunta que casi siempre te hacen es si realmente hemos llegado tarde, si realmente los sistemas de atención están preparados para el porcentaje de menores con estos síntomas o los futuros adultos que van a funcionar con el curso de los problemas que tienen. A veces no remiten, se agravan, evolucionan. ¿Cómo se evoluciona en un adulto? ¿Por os digo esto? Porque no es lo mismo una funcionalidad adolescente, infantil, con pocas responsabilidades, una responsabilidad adulta que requiere una búsqueda de empleo, una formación. Hoy en día hay una sociedad competitiva en la que si no estás preparado o no tienes las capacidades necesarias, te quedas fuera. Pero fuera es literalmente fuera. Puedes no entrar en el sistema. Necesitar un asistencialismo que te permita sobrevivir, por decirlo de una manera un poco cruda. Un asistencialismo que puede ser público o puede ser familiar, ¿no? Pueden ser contra personas 25, 30
5 años que no por cuestiones solo sociales, no por cuestiones de funcionamiento psicológico, no pueden mantener una búsqueda de empleo, no pueden mantener la demanda social que requiere una formación, ¿no? Y si no les damos las herramientas o les damos la atención que requieren, probablemente esta realidad se cronifique, como os digo aquí, lleguemos tarde, ¿no? Yo os agradezco vuestra atención. Ya si os parece, de lo que os he comentado, tenéis algún tipo de pregunta, alguna duda, algún trastorno que he pasado un poquito por encima, vamos concretando, vamos definiendo y vamos, pues, no sé, profundizando en algún tema. Bueno, muchas gracias, Abel. A mí me ha encantado. Yo estoy que me arranco la piel a todos porque tengo muchísimas preguntas y realmente que decía que gracias a Abel y que yo estoy como un poco, pues eso, arrancándome la piel a trozos porque me doy cuenta de todo lo que ha contado Abel. Pues seguro que todos hemos puesto caritas y ojitos a un montón de las cosas que decían y esto se ha quedado corto, no lo siguiente. Bueno, así que lo rescataremos. Era introducción. Lo rescataremos en algún otro momento porque nos ha dejado ganas de más, ¿vale? A mí se me ocurrían millones de preguntas. Sabéis que ahora tenéis un tiempito para vosotros y para vosotras. Las preguntas las hacéis a través del chat y ir escribiendo. Abel las va leyendo y las va respondiendo. Así que adelante con vuestras preguntas. A vuestra entera disposición. Yo, mientras que yo voy a aprovechar a ver. Aprovechate. Mientras que vais escribiendo alguna pregunta, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es cuando has hablado de la hiperactividad, que es aprendida. En la mayoría de los casos, has dicho que hay muchos tipos, pero me ha sorprendido positivamente, porque muchos de los críos o de las crías que nos llegan a los centros, desde mi punto de vista, y yo creo que muchos profesionales pensamos así, están sobremedicados por hiperactividad y sobrediagnosticados. Me gusta la polémica. Hay un debate abierto de realmente si la hiperactividad existe como forma mental o son síntomas. Tú eres un menor, no os digo mi opinión porque es una cuestión personal. Yo doy información desde los diferentes puntos de vista. Hay gente que comenta que la hiperactividad se debe a un déficit en ciertas estructuras cerebrales que se reconduce con ciertos derivados anfetamínicos, ¿no? Hay personas que dicen que esas conductas se producen porque realmente no hay un aprendizaje adecuado, no hay un control, no hay una supervisión de este aprendizaje. Un niño es hiperactivo porque tiene modelos que requieren mucha atención. Os pongo un ejemplo. Yo tengo 2.800 canales de televisión y no sé por qué. Sí, de verdad. Porque tengo un pack de canales y tengo cosas de internet y tal, y tengo miles de canales. A mi padre le encanta el deporte. Un niño puede ver perfectamente, hay 25, 40 canales infantiles. La atención que te requiere el pasar de un canal a otro, entender, procesar tan rápido un videojuego. Quiere procesar muy rápido. Como adulto no lo ves, pero como menor te requiere una atención y eso genera un desarrollo también de velocidad de procesamiento, por decirlo de alguna manera. Si eso no se reconduce, pues puede generar que tú, igual si tu cerebro está madurando, tengas ese tipo de manifestaciones. Pero como os digo, son cuestiones polémicas. Lo que sí que es evidente que las personas, llamémosla con hiperactividad, sin hiperactividad, tienden a consumir sustancias, cannabis, estimulantes, digamos, les modulan, les ayudan a manejar ese psiquismo. Y yo por ejemplo trabajo en un centro de menores, con críos con media. Lo conozco. Y a veces llegan muchos casos de hiperactividad, ya te digo que algunos desde mi punto de vista sobrediagnósticos, pero ¿nos podrías dar así 5 pautas? Yo soy una pauta súper curiosa. En Estados Unidos es un país que me gusta mucho. Es un país que me gusta mucho y voy a ver
tiene aspectos muy negativos, pero otros muy positivos. Y hacen una actividad que es curiosa, son campamentos específicos, campamentos para trastornos alimentarios, campamento específico para actividad. Hay estados, probablemente Estados Unidos, donde la hiperactividad no se medica como en otros estados y tienen campamentos. Esos campamentos son educativos propiamente. Y se observa que cuando el menor sale de la estructura familiar a una estructura lúdica, con un ocio de calidad, un ocio terapéutico, los síntomas remiten de una manera curiosa. Me refiero que tú verás que hay menores en el centro con pautas de medicación cuando están en el dispositivo, ¿no? Y requieren la atención, la comunicación, el cuidado, ¿no? El afecto, el calor, ¿no? Y la autoestima, que os decía yo antes, es importante ver cómo los síntomas van remitiendo y el fármaco se va retirando. Una persona farmacológica diría, que defiende la postura farmacológica, será porque el fármaco hace efecto o porque el entorno ayuda a esos signos. Pero sobre todo es atender y la autoestima, potenciar la autoestima y la competencia del menor. Habían un par de personas por ahí escribiendo, pero de repente Rene está escribiendo. Vale, yo sigo preguntando. ¿Lo he dejado todo claro? Es que yo me he aburrido con mucho. tantas ganas de saber más. Sigo preguntando a la gente, por favor, que vaya escribiendo, porque es nuestra única forma de comunicarnos con vosotros y con vosotras. También me ha llamado la atención el tema del trastorno bipolar. Uh-huh. Porque yo creo que cuando pensamos en trastorno bipolar, igual que el tema de la depresión, ¿no? Cuánto de diferente es la sintomatología en los niños como en los adultos. El trastorno bipolar, pues eso, nos imaginamos a personas, pues eso, en fase de manía, en fase de mucho bajón, y en los niños es más difícil. De hecho, tú decías que a veces es difícil el diagnóstico diferencial con otros lo que en un menor podemos empezar a ver el pródromo de la posible patología que se desarrolle como un adulto, pero tú ves síntomas, tú verás, nosotros vemos síntomas en niños, síntomas sobre los que queremos decir alteraciones, vemos niños que el ánimo de repente oscila de una manera no adecuada. ¿Puede ser en un mismo día? Eso se llama lo que son, hay gente que son cifradores rápidos y cifradores lentos. Hay gente que al año tiene un episodio de manía y un episodio, digamos, de depresión. Y manifestaciones bipolares que oscilan del ánimo a la manía y con una funcionalidad muy complicada. ¿Y alguna estrategia para trabajar con lo que sucede con el síntomas bipolares es detectarlos, porque el ánimo, digamos, bipolar, farmacológicamente se reconduce muy bien. Es un trastorno que cuando está farmacológicamente acertado, remite y tiene mucha funcionalidad. Sobre todo es detectar, en los menores es detectar lo que a veces parece, el niño duerme muy mal. Como digo, es un escenario importantísimo para que el cerebro se desarrolle bien y nos indica que algo pasa. Y cuando un bipolar está en su vida, hay más probabilidades de que sea más agresivo, claro, de que tome peor las instrucciones, a mayor de que se rebote más. Es una cuestión de emocionalidad, de emoción, ¿no? A mayor emoción, menos control. Cuando tú estás más alegre, más eufórico, tienes menos conciencia. Y en esos casos, Abel, ¿qué habría que hacer? ¿Darle una instrucción muy clara y qué hay que hacer? Imagínate que bueno, lo corriges y tiene que cumplir una consecuencia. Está en periodo de manía, en fase de manía, tiene que cumplir una consecuencia, lo toma muy mal. Una persona que cualquier persona que, digamos, la conciencia de la realidad está distorsionada, a nivel grave, como comentas tú, requiere atención farmacológica de urgencia. Un menor que tú estás, cuestión, ya digo, de un síntoma maníaco, tienes que acostarte, hacer caso omiso a acostarte, y que ves que la conducta es de no dormir, hablaríamos, ¿no?, de una rabieta. Pero si vemos que esa conducta se repite con ciertos síntomas anímicos, pues igual, si hay antecedentes o criterios que te indiquen que algo pasa, es necesario un ajuste, una revisión, una cuestión posiblemente maníaca o de otro tipo.
Me re- es una pregunta un tanto global. Programas efectivos de intervención con menores son todos los programas que digo, los más efectivos son los programas que conlleven mayor eh, presencia de profesionales, donde haya terapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, ATS. La globalidad en la atención permite diferenciar las competencias de cada uno y permite intervenir en, en las áreas más concretas del menor. Otro factor importante es la familia. La familia tiene que estar implicada siempre en el tratamiento. Si la persona no tiene una intervención familiar adecuada, va a ser muy complicado. Pero eso, cuanto más global es la intervención y más longitudinal, una intervención de 3 meses, que se hace a veces, vamos a hacer un programa de prevención de drogas en un colegio un mes. Se queda en una intervención puntual. Una cuestión, como os digo, a veces longitudinal, ¿no? Para poder valorar siempre el curso de los síntomas. Hay programas muy chulos, por ejemplo, que hacen en el norte de España, de hiperactividad, voy a hablar de un montón de cosas, ¿no? Algunos de actividad, de prevención del consumo de cannabis, de nuevas drogas, y tantos como queréis buscar, pero la línea general de todo es globalidad y tiempo real y duración, cuestiones que estén, digamos, de manera transversal en los programas de los centros, de los colegios. La enfermedad orgánica se comenta y la enfermedad mental, los síntomas, la relación familiar también se hace comentar. Marta estaba escribiendo, no sé si se ha frustrado. Tenemos que hablar de Kevin, es la peli, ¿no? Sí. Es que te preguntaba Sí. el nombre de la peli. Hay una duda bastante curiosa sobre el psiquismo infantil y el psiquismo, digamos, adolescente. Interesante el libro, la novela es mucho más interesante, pero tendemos a más práctico que Claro. la mirada. Bueno, Marta está a punto de hacerte una pregunta. Es que claro, al ir escribiendo, bueno, yo te hago otra. Mientras escribe Marta, ¿ves? Cuando hablabas del trastorno negativista desafiante, me daba cuenta que al final es muy importante todo el tema del diagnóstico y de los criterios y también un poco de abrir nuestra mente, ¿no? Porque yo trabajo en un centro de chavales que maltratan a los padres. Si tú lees los criterios de negativista desafiante, casi todos lo cumplen, pero no creo que todos lo... Porque Marta pregunta, creo, también sobre el trastorno negativista desafiante, por si podemos... Sí, señor. A ver, una clase me gustaría preguntar por el trastorno negativista desafiante. Marta comenta que en su asociación trabajan con violencia filoparental y llegan muchos menores diagnosticados con trastorno negativista desafiante. ¿Creo que puede estar sobrediagnosticado? Sí, creo que puede estar sobrediagnosticado. Como os digo, en los menores es muy, muy complicado diagnosticar. Y diagnosticar tampoco es una cosa que nos vale. Yo diagnostico cuando me pide un informe, un forense, por eso un juez, un abogado, pero diagnosticar para etiquetar no vale para nada. Hay síntomas, hay menores que son muy negativistas, hay menores que son muy desafiantes, hay menores que están muy deprimidos y que manejan muy mal la rabia y que han aprendido que a base de golpear liberan la rabia o el miedo, pero que hemos de conocer realmente el menor. Yo, por criticar a los diagnósticos, que un diagnóstico, si yo os diera criterios de un menor y aquí hubiera un grupo de profesionales, cada uno podría diagnosticar de manera hiperactividad, problemas de conducta, una mala época, efecto del consumo del cannabis, por ejemplo, el síndrome de abstinencia al cannabis, un menor que fuma continuamente y abandona el consumo, el cannabis genera alteraciones cognitivas y pueden cristalizar en violencia, en negativismo. Puede ser también perfectamente eso. La abstinencia al alcohol es muy, muy complicado y a veces muy arriesgado. Me llegan de informes de psicopedagogos de un colegio que te diagnostican un niño de hiperactividad, de trastorno negativista, sin decir, wow, si solo has visto en clase, no has estado con él, te falta un montón de información, estás entre comillas etiquetando
a ese menor y condicionando que la familia tenga, es que mi hijo es su hijo, tiene síntomas y tiene problemas como todo el mundo tenemos. Los trastornos mentales en menores están en general sobrediagnosticados. Esa es mi opinión. Bueno, os digo por qué, pero hay también interés a veces, farmacéuticos, etcétera, que correlacionan con esto. Pregunta José Miguel si no creemos que se está usando la medicación antes de adoptar otro tipo de intervenciones personales o familiares. Totalmente de acuerdo, es lo que estaba enlazo con lo que estaba comentando. Hay intereses, a veces de farmacéuticas, intereses de lobbies económicos que potencian un uso de la medicación. Pero bueno, esto es en un punto de vista. Yo pienso que hoy en día la demanda es quítame el síntoma, quítame la ansiedad, quítame el problema, quítame. ¿Quitar para qué? Para que vuelva. Trabájalo, identifícalo, gestiónalo, intenta sufrir, intenta trabajar esa manifestación y recondúcela hacia igual no el alivio total que puedes buscar, pero hacia una mejoría. Es muy peligroso el prescribir fármacos indiscriminadamente en un cerebro tan frágil como el de un menor. Si yo soy psicólogo y tengo un enfoque más terapéutico, estoy a favor de la medicación cuando es totalmente necesaria, pero como una opción para probar, me parece que es un riesgo demasiado grande, tanto en un menor como en un adulto. Marta te ha vuelto a escribir para decirte que está totalmente de acuerdo con tu respuesta en relación a la violencia socioparental. Y bueno, yo le mando un saludo porque es para los compañeros y las compañeras de Sevilla de la Asociación Filia, que también trabajan con violencia socioparental. Y un poco por generar un poco de polémica, siempre era así para acabarnos. Si cogemos el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, yo tengo todos los DSM. Coges el primero, el segundo, como en pocos años, llegas a ver trastornos, criterios, una cuestión que una clasificación de enfermedades, de síntomas, para un poco contextualizar, ha llegado a ser como una guía de verdad absoluta. Si usted cumple criterios, le puedo prescribir esto y está totalmente justificado, en vez de valorar un montón de alternativas, otros puntos de vista que pueden funcionar, que funcionan perfectamente, independientemente, ya no solamente es cuestiones de salud mental, las personas tenemos crisis, no es una depresión tener una crisis, nos deja una relación de pareja, pues es evidente que haremos un duelo, no quiero sufrir ese duelo y quiero evitarlo, todo conlleva un duelo, como una pérdida familiar, como después de un trabajo, como un cambio vital importante. Los menores cambian de colegio, cambian de amigos, cambian de clase, cambian de familia a veces porque se producen rupturas. Todo eso genera un impacto. No por ello ha de ser una cuestión psicopatológica. Son situaciones que se han de conducir, aprender a no gritar, aprender a llorar, aprender a tener miedo. Es una cuestión que no se ha de medicar, se ha de enseñar de una manera, como os digo, con afecto y con cuidado. Miguel, te da las gracias. Y luego René está escribiendo. Cuando acabe de escribir René, esta será la última pregunta, porque bueno, ya estamos fuera de tiempo, porque Abel ha de ir citándose para Castellón, que tiene que seguir trabajando allí. Así que esperamos que escriba René y acabamos. Reme nos comenta que yo he hablado de la implicación de la Administración de Estados Unidos y esta semana está vigente el caso de Islandia de la reducción de las adicciones. En ambos casos, como indico, la implicación familiar y administrativa en paralelo. ¿Necesitamos aperturar esta vía? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando tú a una persona le ofreces posibilidades, lo desvinculas de ciertas opciones. La situación por ejemplo, de consumo de sustancias en una zona deprimida en una ciudad. Implementemos acciones lúdicas, alternativas de trabajo protegido, alternativas de tiempo libre. Y vamos, es que está hiper demostrado en cualquier publicación de cualquier país del mundo que cuando tú ofreces alternativas se reduce la psicopatología.
ya del tipo que sea, de consumo de sustancias, trastornos, unos graves como esquizofrenia no tanto, pero trastornos infantiles se reconducen. Sí, y vosotros mismos lo veréis, supongo, si trabajáis en dispositivos, cuando hay programas, no sé, de deporte, de cultura, de pintura, de creatividad, ves que el clima, la relación humana es mucho menor. Nosotros mismos los adultos, si en nuestra sociedad tenemos opciones, nuestro tono vital es mucho más suave cuando no tenemos esas opciones o nos cuesta mucho acceder a esas opciones. Sobre todo se ve mucho lo que comentas tú en adicciones. El consumo de sustancias baja mucho cuando hay una prevención activa. Activa me refiero no de charlas, de formación, sino de ofrecer alternativas de ocio para que tú no tengas solo un contexto funcional, tengas diferentes contextos. Lo que sucede que son intervenciones que a veces el coste es elevado y según administración, deuda pública y tal, pues se ha reducido bastante en los últimos años. Bueno, oye Marta, que he dicho Sevilla y sois de Málaga, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Abel. Es maravilloso escucharlo. Yo no es la primera vez, por eso quisimos contar desde MEPIAR con él para este seminario y nos lo apuntamos para próximas ocasiones. Bueno, os recuerdo, además a quien le interese el tema, dentro del máster MEPIAR hay un experto universitario y uno de los temas del experto universitario está relacionado con todo este campo del que nos ha estado hablando Abel. Os recuerdo que el plazo de inscripción para la 5ª edición de MEPIAR, Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Filioparental, que tiene el experto universitario, finaliza a finales de este mes y que podéis consultar toda la información y hacer la inscripción en la página web www.mepiar.com. ¿Siguen escribiendo? ¿Qué hacemos? ¿Te tienes que ir? Mira que era es que me tengo que ir, que no te tienes no que ir. Bueno, te dan... no, te están felicitando, ¿eh? Gracias a vosotros, gracias por vuestra atención y espero haberos aportado algo, o por lo menos plantear que entre todos pensemos en cosas que a veces mucha gente da por hechas. Hay que pensar y darnos cuenta que la realidad cambia y que no solo un punto de vista es válido. Abel, millones de gracias y millones de gracias a todas y a todos. Chao.